cómo trabajar una pasta de manera sencilla. Buen aceite de oliva, recuerde, agua y sal es lo único que necesita para cocinar pasta. Si compra pasta fresca, recuerde que se cocina mucho más rápido porque no pasó por ese proceso, ¿verdad?, de deshidratación o de secado, ¿ok? Voy a bajar un poquito el fuego y ya la pasta la tengo cocida por acá. Importante, el momento de agregarle el aceite es cuando sale del agua. Hablando del agua, no la descarte, la puede utilizar para hacer una deliciosa salsa. Así que ahora hago lo siguiente, tengo por acá salvia. Oye, una hierba que sí se encuentra en la mayoría de los supermercados. Oye, dicen que es buena hasta para la tos, astringente, antiséptica, fortalece el sistema inmune, bien aromática y se utiliza mucho en la cocina italiana. Lo que voy a hacer es que voy a freír una hojita de salvia en el aceite. ¿Para qué? Para infusionar sabor a salvia al aceite. Agrego una chalota, la prima de la cebolla y el ajo, equelecuá, ¿ok? Entonces sudamos todo esto. ¿Y qué ustedes creen que es lo que está pasando en ese buen aceite de oliva? Está agarrando los sabores precisamente de los ingredientes. Una buena cucharada de mi ajo molido. Y lo hago, fíjense, fuera del fuego porque ya estaba bastante caliente. Y en este aceitito ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a vertir nuestra pasta. Mire qué fácil esto. Ya cocida. Puede utilizar cualquier tipo de pasta para esta preparación. Entonces, salteamos. Ahí se está rebosando con todos los sabores. Entonces, como le comenté, el agüita de la pasta. De hecho, mézclela, porque en el fondo se queda ese almidón. Ustedes saben que se pone media blanquita el agua. Pues mézclela antes de utilizarla. Utilícela para hacer una preparación como esta. Agregue en este momento un poquito de queso parmesano. Si gusta, aunque no es tan típico, tomás de Francia, puede agregar un poquito de mantequilla. Y esto sencillamente lo va a continuar rebosando. Al final, sí, no, al dente, Alba, tú sabes cómo es la cosa. Si quiere al final, lo que sí, no olvide, la salvia no es una hierba que yo recomiendo que utilice, como por ejemplo la albahaca, el perejil, el cilantrillo, que lo puede utilizar en abundancia, porque es bastante fuerte. Así que yo lo que voy a coger es un poquito más para impregnar un poquito más de aroma a esta deliciosa preparación. Voy a agregar también un poquito de buen aceite de oliva. Y esto es una pasta tan sencilla, pero tan deliciosa. Ahora, si se fijan, el queso parmesano ha creado con el agua y la mantequillita. Miren esa salsita ligera que hemos hecho. Óigame, por supuesto, esto le puede agregar camarones, le puede agregar trocitos de pollo o vegetales. Pero lo que quiero hoy es sencillamente que usted aprenda a hacer una pasta simple con pocos ingredientes. Oiga, pero al estilo restaurante. Mire esa salsita de mantequilla ahí con el ajo, la chalota, la salvia, familia. Esto es una preparación de alta cocina. Mire eso, mire, mire, mire. ¡Ah, María! Pero con pocos ingredientes y por supuesto a un bajo presupuesto. Así que, Alba, ¿qué tú crees de esto? Seguimos contigo, adelante.